Buenas tardes. Vamos a iniciar la 18ª jornada de Historia de la Iglesia en Andalucía. Antes de nada, señor presidente decano de la Facultad de Teología, la 18ª jornada de Historia de la Iglesia en Andalucía de la Cátedra Beato Marcelo Espínola. Este año están dedicadas a las universidades pontificias en Andalucía. El tema que se había elegido y que se iban a desarrollar inicialmente en el mes de febrero, pero por razones ajenas a nuestra organización, sobre todo una situación personal de uno de los que iban a intervenir, se retrasaron a marzo con la esperanza de que pudiera estar entre nosotros y finalmente no ha podido ser. No obstante, se ha comprometido a presentar su trabajo, aunque una parte de lo que va a hacer el doctor Carmona Fernández de la Universidad de Granada lo va a presentar aquí el doctor Martín Riego. Sin más extenderme en esta presentación, entre otras cosas, por la voz que tengo, fruto de una faringitis, vamos a dar la palabra al doctor Palma, que es el que nos va a abordar el tema de los doctorados en filosofía en la Pontificia Universidad de Sevilla. El doctor Palma Ramírez es doctor en filosofía y licenciado por la Universidad Gregoriana de Roma y licenciado, bachiller en teología y licenciado en teología por la Facultad de Teología de Granada. Es, como sabemos, el presidente decano de esta facultad desde la que hablamos, y el director de la Cátedra Internacional José Ratzinger Benedicto XVI, entre la Facultad de Florencia y esta facultad. Su relación con la docencia es muy extensa, digamos más bien dilatada en distintos centros, porque él es bastante joven. Ha sido profesor invitado en la Facultad de San Dámaso y también en otros centros, ¿no? Su experiencia investigadora le ha llevado a estar en Roma, en el Centro Español de Estudios Eclesiásticos, o en el Pontificio Colegio Español de San José, también de Roma, entre el año 2007 y el año 2019. Ha estado en otras universidades, como he dicho, autor de distintos libros, entre ellos La ambigua imaginación de la felicidad, Diversión y apuesta en el corazón del pensamiento, de Blaise Pascal, publicado en Roma, en colaboración Pueblo de Dios en salida hacia un nuevo Pentecostés, o recientemente, por citar el último, la coordinación con otros autores de las comunicaciones del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Tienen numerosos capítulos de libros y muchos más artículos de los que yo no voy a hacer una relación, porque sería muy largo el hacerla. Dentro del tema que se va a desarrollar en esta jornada, la Universidad Pontificia en Andalucía, 1897 y 1931, él va a exponernos todo lo relacionado con la parte, con el grado de filosofía en esa Universidad Pontificia de Sevilla. Sin más, cuando quiera. Muchas gracias, señor director de la cátedra. Yo en esta tarde me encuentro un poco abrumado, rodeado de estas dos autoridades. Yo soy un filósofo aficionado y un historiador leguísimo. Así que, nada, intentaremos no meter demasiado la pata. Y, bueno, pues el tema que pensamos que podía ser una cuestión interesante, quizá con cierta novedad, era una exploración de las tesis de doctorado de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Sevilla. Yo, un poco viendo el... A ver, esto... ¿Cómo se hace?
Ahí. ¿Esto se ha ido todo para abajo? Sí. A ver. ¿Esto cómo se hace? Bien. Ah, ¿eso no se puede hacer de otra manera o qué? Vale, pues ese es el esquema que yo había pensado desarrollar. Un poco, en primer lugar, una aproximación a la historia de la Facultad de Filosofía, partiendo de la supresión, analizando el origen, la fundación y el contexto de la filosofía eclesiástica en este momento, sobre todo a partir del Eterni Patris y Pascendi, que son los dos grandes documentos sobre el tema que publican León XIII, la primera, y la segunda, San Pío X. En segundo lugar, la articulación de la Facultad de Filosofía, el gobierno, los planes de estudio y los grados académicos. Y en tercer lugar, propiamente, el tema de la conferencia, que sería las tesis de doctorado de la Facultad de Filosofía, organizadas temáticamente, o sea, las tesis de antropología y ética, las de ontología, las de teodicea, viendo un poco su estructura, su metodología y también muy interesante las fuentes que en esas tesis se usan y se desarrollan. Y una breve conclusión. Pues este será un poco el esquema que yo les propongo, un esquema que es muy deudor del trabajo de don Manuel Martín Riego y del trabajo de don José Leonardo, porque los dos han abordado, es verdad que en un contexto más amplio, el tema que yo presento. Don Manuel Martín Riego explícitamente el tema de la Universidad Pontificia y la inclusión de la facultad en el marco de la universidad, don José Leonardo, a través de su estudio sobre la Academia de Santo Tomás, pues también toda la perspectiva de la filosofía en la época, con lo cual, pues, ya digo. Bueno, pues empezamos un poco unas breves notas sobre la historia de la Facultad de Filosofía en la Pontificia Universidad de Sevilla. Y empezamos por el final. El 24 de mayo de 1931, Pío XI, el Papa Pío XI, publica la Deus Scientiarum Dominus, en la que pide la supresión de las pontificias universidades que no cumplan con una serie de criterios que garanticen la altura de docencia y de investigación, un estándar que la propia Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Sevilla parece lejos de poder cumplir. El profesor Martín Riego analiza, a mi modo de ver, de un modo muy justo, las causas de esa supresión, en concreto un profesorado, dice el profesor Martín Riego, mal remunerado y poco dedicado. Él habla de cómo los profesores tenían que compaginar sus tareas docentes con el cuidado pastoral en parroquias o en la catedral. En segundo lugar, la falta de investigación, que genera también, además, una dependencia de una manualística que ya progresivamente va en desuso y que es curioso cómo a lo largo de todos los años de existencia de la facultad, en los programas se va repitiendo sin novedad y cambio alguno. En tercer lugar, quizá vinculado con esto, la escasa formación de especialistas. Es muy curioso también ver cómo la mayoría de los nombres que aparecen entre los doctorados después serán los profesores de la propia facultad, y eso genera un clima de endogamia que hace que obviamente pues se retroalimente la formación y la docencia, empobreciendo la perspectiva y limitando mucho la visión. Los deficientes medios económicos y materiales, especialmente en lo que afecta a los recursos de la biblioteca,
que irá igualmente limitándose y quedándose en desuso y anticuada. Y por último, y esto me parece muy importante, el desprecio de las universidades civiles a los estudios y especialmente a los títulos eclesiásticos concedidos por estas facultades. Pensemos que son títulos que se otorgan con excesiva premura. El doctorado pues prácticamente se obtiene después de 3 años de estudio en la Facultad de Filosofía y superando apenas 2 exámenes sin presentación de tesis doctorales. Parece que es un título otorgado sin demasiado esfuerzo por parte del que lo recibe, y eso hace que se vayan acumulando títulos y que obviamente pues el valor de esos títulos desaparezca, ¿no? La inflación de títulos hace que su valor sea mínimo. Este es el final de la historia. Vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, no he hecho lo que ahora se llama un poco un spoiler, ¿no? Hemos empezado por lo último, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde se encuentra el origen de la Facultad de Filosofía? Pues el origen canónico de la Facultad de Filosofía se encuentra en el Concordato de 1851, en el cual los seminarios centrales, Toledo, Salamanca, Valencia y Granada, son autorizados a otorgar los grados de licenciado y doctor en teología y cánones. A estos 4 seminarios centrales se añaden en 1876 Canarias y Santiago de Compostela. 20 años después, en 1896, se crean las facultades More Universitario, en donde ya se incluye, junto con la de Sagrada Teología y Cánones, la Facultad de Filosofía Eclesiástica. Este ambiente universitario, incluso formativo en torno a los seminarios, hace que los arzobispos sevillanos vayan solicitando prácticamente desde el inicio que Sevilla sea contado entre los seminarios centrales. De hecho, el último que lo solicita es el cardenal Spínola, que el 8 de septiembre de 1896 presenta al Papa León XIII una solicitud basada, en primer lugar, en la inferioridad de la situación de la archidiócesis de Sevilla con respecto a otras diócesis de influencia similar, una presentación en la que alude a la influencia sevillana en el desarrollo teológico, en la que se remonta al propio San Isidro de Sevilla. Muy interesante el texto que está publicado en el boletín oficial del arzobispado, en donde él va relatando, ¿no?, todo el proceso, donde alude a la importancia de la ciudad, a sus monumentos, donde habla del desarrollo cultural de las academias o de las dificultades que el clero de Sevilla sufre para poder cumplir en Granada una formación adecuada, además de el riesgo que supone que las prebendas de la catedral y de las principales parroquias estén a disposición del acceso de un clero que no es de Sevilla, de un clero extradiocesano que podría concursar en las oposiciones y ganar esas plazas. Parece que el arzobispo Spínola convenció al Papa León XIII porque poco después, menos de un año después, el 4 de agosto de 1897, la Congregación de Estudios Eclesiásticos erige 3 facultades, la de Sagrada Teología, la de Derecho Canónico y la de Filosofía Eclesiástica, y con eso pues eleva el seminario a seminario central y crea así la Pontificia Universidad de Sevilla. Entre sus facultades, como digo, se encuentra la propia Facultad de Filosofía Eclesiástica. Todos los documentos fundacionales y los estudios y los estatutos de esta universidad se encuentran igualmente en el boletín oficial del arzobispado. Este es el contexto, digo, canónico. Sin embargo, es muy interesante
tener en cuenta al mismo tiempo el contexto filosófico, sobre todo a partir del magisterio de la época. Yo decía que había dos grandes documentos que de alguna manera nos hacen entender el papel de la filosofía, no solo en el ámbito de los estudios eclesiásticos, sino además en el ámbito de la apologética del momento. Esos dos documentos son Aeterni Patris, la encíclica que en 1879 publica León XIII, y Pascendi Domini Gregis, de San Pío X, publicada en 1907. Unas notas breves que nos ayudan a entender, ¿no?, ese contexto filosófico. En Aeterni Patris, quizá el punto de relevancia, el punto determinante, es la pretensión de restaurar el tomismo como fundamento del pensamiento católico, sobre todo frente al auge, al desarrollo de un cierto pensamiento filosófico racionalista que se ve como una amenaza. Eso lleva a plantear una renovación de la escolástica, proponiendo a Santo Tomás de Aquino como verdadero modelo del razonamiento filosófico, así lo dice el Papa en la encíclica. El marco filosófico tomista se asume para poder responder a los retos intelectuales y culturales de la modernidad. Y ahí yo intuyo un primer ejercicio, me parece muy interesante, de intentar poner en relación la razón y la fe, sobre todo a partir del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Obviamente, la filosofía tiene un papel central en la formación del clero, y en Aeterni Patris se abordan temas filosóficos tan importantes como la naturaleza del ser y del conocimiento, o sea, los fundamentos de la ontología clásica, de la metafísica y la gnoseología, la defensa del realismo metafísico frente a las corrientes escépticas o al idealismo en boga en ese momento, la exposición del tomismo, especialmente con la repercusión que esta filosofía tiene sobre el objetivismo, la ley natural o la capacidad de verdad a la que puede llegar la razón humana iluminada por la fe. Bueno, es un resumen un poco abuela pluma de un documento importante, poniendo de relieve las cuestiones filosóficas que podremos ver de algún modo en el contenido de las tesis que vamos a presentar, ¿no? La segunda encíclica, el segundo documento, es Pascendi, del Papa San Pío X. Fíjense que esta encíclica adopta un lenguaje todavía más apologético que la primera y marca como objetivo prácticamente desde el inicio la condena del modernismo, un modernismo que se entiende como un movimiento teológico, filosófico, que intenta conciliar la doctrina católica con tendencias racionalistas y con tendencias críticas que estaban desarrollándose en ese momento. Sobre todo en lo que toca a dos cuestiones que serán muy determinantes hasta nuestros días. En primer lugar, la subjetividad de la fe, la aproximación subjetivista también al horizonte de la creencia. En segundo lugar, la cuestión del relativismo doctrinal. Frente a esta perspectiva, San Pío X propone una formación filosófica escolástica que pasa de nuevo por la recuperación de Santo Tomás de Aquino, con algunas medidas concretas muy importantes. En primer lugar, el establecimiento del conocido como juramento antimodernista, que sigue estando en el lenguaje del claustro. Cuando nosotros hacemos al inicio de curso la profesión de fe, todavía algún profesor pregunta si va a hacerse en ese acto el juramento antimodernista. Entonces, bueno, pues es simpático el que siga estando en el discurso de los profesores este término que remite, ¿no?, a la Pascendi de San Pío X. O el estudio de la filosofía clásica, la reivindicación de ese estudio de la filosofía clásica,
Fíjense, otro punto que fue muy importante, no digo interesante, pero sí importante, la vigilancia sobre la enseñanza en las universidades pontificias, la enseñanza a nivel doctrinal, pero también la enseñanza a nivel metodológico y de docencia. Y por último, la educación filosófica y cultural, y esto me parece muy significativo, en la formación sacerdotal. Quizá esa perspectiva humanística que queda oscurecida en el lenguaje apologético de la encíclica sea uno de esos puntos que quizá hoy pues, podríamos establecer como determinante significativo también para nuestro tiempo. Bien, pues hasta aquí un poco la cuestión de la fundación de esta facultad, un contexto canónico y un contexto propiamente filosófico, ¿no?, en el que podemos entender esta fundación. Vamos a ver, en segundo lugar, si yo soy capaz de hacerlo. En segundo lugar, la articulación de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Sevilla. Y para ello, pues, podemos ver, en primer lugar, la estructura de gobierno de la facultad. Bueno, sigo un poco los estatutos de la Pontificia Universidad. La estructura de gobierno está prevista de un modo muy significativo, ¿no?, de un modo muy claro, ¿no? En primer lugar, se encuentra a la cabeza de la facultad, de la propia universidad, se encuentra el gran canciller, que es el arzobispo de Sevilla, y junto al gran canciller, dice eso los estatutos, junto al gran canciller estará el prefecto de estudios, que es como un vicecanciller de la universidad, lo que hoy sería el rector de la universidad, a quien corresponde precisamente la gestión ordinaria de la institución. En sus años de existencia, en sus 34 años de existencia, la Universidad Pontificia tuvo dos vicecancilleres. El doctor Jerónimo Álvarez Troya, que repite después del primer trienio, un segundo trienio, aunque había sido advertido de que no era compatible el cargo de vicario general que ostentaba y su cargo de arcipreste de la catedral con el de vicecanciller. Aún así, pues parece que mantiene el cargo hasta el final de su vida. Y en segundo lugar, el doctor Modesto Albín Pinedo, que además es muy significativo porque forma parte del Colegio de Doctores de la Facultad de Filosofía, con lo cual, pues, y también de la Facultad de Teología, pero forma parte, como digo, de ese Colegio de Doctores. Junto al prefecto de estudios se encuentra el secretario general de estudios, que sería como un vicerrector encargado de la gestión académica prácticamente. Y después, muy interesante, el papel de los órganos colegiales de las tres facultades, porque las tres facultades cuentan con lo que se conoce como el Colegio de Doctores, que vendría a ser el equivalente a nuestra Junta de Facultad actual. Ese Colegio de Doctores cuenta con ocho doctores y al Colegio de Doctores compete en sus reuniones frecuentes atender al progreso de las disciplinas. Se supone, eso es la traducción del lenguaje actual, sería el marcar las líneas de investigación y de calidad docente, la elección de los profesores, la propuesta de profesores para que el gran canciller los nombre, y por último la renovación y la atención a los programas de las materias, incluso la solicitud de cambios de programas o la inclusión de materias, que como veremos se produce en la propia facultad en un momento determinado. Esto en cuanto a la estructura de gobierno de la facultad. A continuación tendríamos que centrarnos en los planes de estudio de la facultad. El acceso a la Facultad de Filosofía se lleva a cabo cumpliendo unas condiciones de acceso, que es
tener aprobados los cursos de humanidades y de lengua latina, que es la lengua propia de la facultad, y aprobar igualmente los exámenes de acceso, los 2 exámenes de acceso, oral y escrito. Como decía al principio, la facultad está organizada en 3 cursos. Los 2 primeros cursos que abordan lo que se conoce como filosofía racional, el fundamento ontológico, metafísico de la carrera, y el último curso, el tercero, dedicado a ética, derecho natural e historia de la filosofía. En todos esos cursos se pide la aplicación de la suma de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo se organizan esos cursos? Pues se organizan a través de la docencia de asignaturas principales y asignaturas secundarias. Las asignaturas principales son lógica, ontología, cosmología, antropología, teodicea, ética, historia de la filosofía. Pues no ha cambiado demasiado el panorama. Y las asignaturas secundarias, estas sí son más originales, son biología, fisiología, astronomía, física y química, y se añadieron a continuación 2 asignaturas que eran literatura y música. En los planes de estudio de la facultad se encuentran las academias escolásticas, que son las defensas públicas en el marco de la universidad o de clase, en el marco de un aula, de una tesis por parte de un alumno y la réplica de 2 estudiantes y el diálogo con el profesor, con los doctores, en torno a ese tema. Yo hoy, en broma, le decía a los alumnos esta mañana en clase que íbamos a instaurar en nuestra facultad esto de las academias escolásticas, que además traía consigo premios y méritos para aquellos que eran juzgados buenos académicos. Y los alumnos se echaban a temblar, decían que de ninguna manera, que eso no iba con ellos. Pues claro, yo decía, esto, los premios, eso, ustedes se preparan y eso de un plus se veía como algo poco atractivo. Y del mismo modo, los planes de estudios, ya también en los propios estatutos, recogen afrontar los exámenes, que podrán ser orales y escritos y que son ordinarios a final de curso y extraordinarios en septiembre, ante un tribunal que exigirá el desarrollo de 3 cuestiones cuando se trata de asignaturas principales o de 2 cuestiones cuando se trate de asignaturas secundarias. Don Manuel Martín Riego aporta el cuadro muy interesante de las disciplinas, las lecciones que cumplen esas asignaturas, el texto, es decir, el manual que se usará para esas asignaturas y los profesores que la desarrollarán. Igualmente, ahí están algunos de los manuales de lógica, ontología, como de las principales, con los autores de referencia, de matemática, de historia natural, astronomía, física, química, literatura latina y hispana y de música, ¿no?, con los principales textos en este sentido. Y por último, en el marco de la articulación de la Facultad de Filosofía, pues tendríamos que explicar un poco el desarrollo de los grados académicos, que nos va a dar una idea del significado de los doctorados, ¿no?, que es un poco lo que desarrollamos en el último punto. Los grados académicos que otorga la Facultad de Filosofía son 3: bachiller, licenciatura y doctorado, que son los mismos que hoy seguimos ofreciendo las facultades eclesiásticas. El bachiller
exige acceder con el primer curso aprobado, es decir, haber finalizado el primer curso de la carrera de filosofía y superar 2 pruebas de grado, un examen escrito y la defensa oral de 40 tesis, 20 de ontología y 20 de lógica para el bachiller. Es decir, esto se cumple exponiendo una tesis sacada a suerte durante media hora y respondiendo a cuestiones propuestas por los 3 doctores que forman el tribunal durante otra media hora. Cumplido el primer curso y superados estos 2 exámenes, el estudiante obtiene el grado de bachiller. La licenciatura exige, como requisito de acceso, tener aprobado el segundo curso en el que se estructura la facultad y ser poseedor del bachiller en filosofía. Igualmente, acceder al título de licenciado exige superar un examen oral de 1 hora y un examen escrito también de 1 hora. El procedimiento del examen oral es el mismo, una tesis elegida que se defiende no ya durante media hora, sino durante 1 hora, con respuestas también durante 1 hora a las preguntas de los 4 doctores, no 3, que conforman el tribunal. Las tesis que se presentan en licenciatura ya no son 40, sino 60 tesis, entre las que se encuentran 14 tesis de lógica, 13 de ontología, 11 de cosmología, 13 de antropología y 9 tesis de teodicea. Y por último, el doctorado exige, pues, como requisito, aprobar el tercer curso y ser poseedor de la licenciatura, del grado de licenciatura. Afrontar el doctorado implica afrontar un examen de 6 horas, en el que el estudiante, pues, prepara la tesis que defenderá ante el tribunal. Al día siguiente podrá leer la disertación que ha preparado y podrá responder a las preguntas de un tribunal compuesto por 5 doctores durante 1 hora. Las tesis de doctorado son 100, 10 tesis de lógica, 13 de ontología, 15 de cosmología, 24 de antropología, 10 de teodicea, 12 de ética y 16 de derecho natural. Sobre los grados académicos, pues podríamos concluir este apartado aludiendo a los grados que la facultad otorgó en sus 34 años de historia. Por sus aulas pasaron 1.445 alumnos en total, que yo creo que es un número no real, en el sentido de que vamos sumando los cursos o sea, el número de alumnos que hubo cada curso y así salen 1.445, pero claro, eso no descuenta los que pasan del bachiller a la licenciatura y los que pasan de ahí al doctorado, ¿verdad? Que por sus aulas sí que pasaron, o sea, hubo 1.445 puestos ocupados, pero no sé si quizá por los mismos estudiantes en un número aproximado. Los cursos anuales varían de 31 a 73. Curiosamente, el último año, el año de clausura de la facultad, es el año más numeroso en estudiantes y la facultad llega a 73 alumnos. Los grados otorgados a lo largo de su historia fueron 35 bachilleres, 33 títulos de licenciatura y 22 doctorados. Bien, pues entramos en el último punto, en el que abordamos, esto es lo que yo les he comentado, 1.445 alumnos, 35 bachilleres, 33 grados de licenciatura y 22 doctorados. Entramos en el último punto, en el que abordamos las tesis de doctorado que se presentaron en el modo que hemos explicado en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Sevilla. Yo he separado en 3 bloques estas tesis por agruparlas. El bloque de antropología y ética, que sería este primer bloque,
el bloque de ontología y epistemología, bloque metafísico, y por último el bloque de teología natural y temas que son adyacentes a la teología natural. Bien, en 1899, o sea, 2 años después de la fundación de la facultad, José Muñoz Morón defiende la que consta como primera tesis de la Facultad de Filosofía. Aborda un tema muy interesante, que es el tema antropológico del ser humano creado por Dios, el lugar del ser humano en el universo, las características materiales y espirituales del ser humano, sus capacidades anímicas, centrándose de un modo muy particular en las capacidades epistemológicas, es decir, la capacidad de conocimiento del ser humano, y por último, abordando una cuestión muy, muy bonita, que es la dimensión espiritual del alma humana inmaterial. Fíjense que en esa tesis está presente la intención apologética, porque el doctorando pues expone cómo ciertos filósofos niegan la inmortalidad del alma contra lo que ya estableció el Papa León X y el Concilio de Letrán. La disertación del doctorado que prepara este estudiante ocupa 10 páginas, que es una disertación hermosa, porque es de las más numerosas, de las más extensas, como veremos. O sea, en las 6 horas de preparación, pues el muchacho redactó esas 10 páginas que dirigió a los 5 doctores que conformaban el tribunal con esta argumentación. Ese mismo año, el doctorando Tomás Sancho Sorribas presenta un tema, una disertación sobre ética atomista. Y en este sentido aborda la posibilidad de la acción ejercida en libertad y la descripción de lo que él denomina la causalidad segunda. En este tema se refiere a los fundamentos éticos de la libertad y al concurso de la gracia. La tesis más original de todas, a nivel estilístico, porque el doctorando no preparó, como todos los demás, unos folios hermosos, sino unas tarjetas. Preparó 24 tarjetas que, como si fuera un presentador de televisión, pues el buen hombre podía tener delante e ir pasando, y entonces se recogen las tarjetas numeradas de un modo muy, muy bonito en la carpeta de la tesis, sus 24 tarjetas. En ese mismo año, Antonio Arellano Santos presenta su tesis sobre la corporeidad del ser humano y la incorporeidad de Dios. En una tesis muy, muy interesante, por cuanto se interesa por la noción de espacio en la historia de la filosofía. Me llamó mucho la atención, especialmente el conocimiento de la forma de la sensibilidad que es el espacio en la filosofía kantiana y el conocimiento de la estética trascendental kantiana, el dominio de los términos, ¿no? Muy curioso que cuando uno explica estas cosas a los alumnos hoy, parece que está haciendo algo novedoso, y tocarse con los mismos términos que uno sigue diciendo, escritos en latín hace más de un siglo, pues es un acontecimiento bonito. En el año 1900, el doctorando José González Álvarez presenta una de las tesis de temática más original, que es el carácter natural ilícito del suicidio, con una perspectiva jurídica, sociológica, descendiendo a la problemática en la sociología del momento, y de teología natural. Termina la exposición de su tesis con recomendaciones apologéticas para la fundamentación contra el suicidio, ¿no? Casi exponiendo, ¿no?, argumentos apologéticos contra el suicidio.
En 1908, el doctorando Cayetano Espinosa Morales presenta un tema moral sobre el duelo por honor y su carácter ilícito, que también tiene cierta originalidad, claro. Entonces, durante 8 páginas trata sobre el carácter ilícito del duelo por honor, que sería un tema moral muy importante. En 1910 se presenta otra tesis sobre el carácter sustancial del alma racional, puramente espiritual, de naturaleza inmortal, la relación del cuerpo y el alma, el carácter esencial, natural y gratuito de la inmortalidad del alma. Y toda una argumentación muy bien establecida, con una ordenación escolástica muy interesante en la disertación de 10 páginas. En el año 1916, el doctorando Antonio Muñoz Torrado vuelve a presentar una tesis sobre libertad y causalidad segunda. Llama la atención que 17 años después, en unos términos muy parecidos a la anterior, incluso en las citas de autores, ¿no? Muy parecidos a la anterior, con lo cual pues, se ve el manejo de una serie de manuales que eran recurrentes 17 años después. El segundo bloque de tesis doctorales es el que toca los temas de ontología y epistemología, que a mi modo de ver son las tesis más interesantes en algunos de los casos. Por ejemplo, esta de 1899, de Juan Flaviano Sánchez, que aborda la epistemología tomista. Y aborda un tema que me ha llamado mucho la atención, que es la intencionalidad del conocimiento objetivo en Santo Tomás. Cuando yo me acerqué, por razones de estudio filosófico, al estudio de la intencionalidad, pues siempre se me explicó que era un tema muy secundario en la interpretación tomista y que la recuperación de Husserl, especialmente a partir de la fenomenología de la intencionalidad, había sido algo muy novedoso. Me llama mucho la atención que un doctorando tomista, fundadamente tomista, pues le dedique tanto espacio a la intencionalidad del conocimiento objetivo en el año 1899, es decir, mucho antes de que en los años 20, años 30 sobre todo, la fenomenología husserliana comience a penetrar en el pensamiento filosófico español, ¿no? O sea que me parece muy interesante, ¿no? Además de eso, pues aborda la cuestión de la verdad como adecuación, el papel de la especie inteligible impresa en el acto del conocimiento, bueno, pues temas muy interesantes. En 1908, Juan María Coronil presenta su disertación sobre el ser que es, que aclara que pertenece en sentido propio solo a Dios. Es una tesis de metafísica tomista en donde va presentando distintos argumentos muy bien ordenados. En primer lugar, la descripción del qui est. En segundo lugar, la adecuación del qui est al ipsum esse, es decir, al ser por sí mismo que es Dios. En tercer lugar, la cuestión del universal. Cuarto lugar, las referencias bíblicas, especialmente al libro del Éxodo, al texto de la revelación del Oreb, yo soy el que soy, y la vinculación con el pensamiento platónico, y la descripción del ser que es como puro acto, sin concurso de potencia. Una tesis muy bonita. En 1911, Miguel Bernal Zurita presenta una tesis en la que distingue entre las realidades metafísicas y los entes mentales lógicos, es decir, la cuestión de los universales, con perspectivas metafísicas y epistemológicas. En 1911, Alberto Flores Fernández aborda la problemática en torno a la transustanciación, a partir de la noción de especie y de sustancia aplicada a la Eucaristía, es decir, a partir de esas nociones aristotélicas, el pensamiento, la revisión tomista, aplicadas a la Eucaristía. De nuevo, en 1913, Jerónimo Gil Álvarez, en términos muy parecidos a
a los de 1908 vuelve a presentar la tesis del Qui est divino. En 1926, Manuel Rojas Gil Bermejo presenta una tesis de epistemología en el que vuelve a tocar la cuestión de los universales que no están presentes en la realidad ni en los objetos sensibles. Y en 1929, Manuel Milla Pérez, de nuevo, vuelve a presentar una tesis sobre la situación de los universales en el intelecto, no en la naturaleza del individuo ni en los sentidos. Bien, pues estas son las tesis de ontología y epistemología. El último bloque de tesis es sobre las que abordan la cuestión de la teología natural. En 1899, Tomás Muniz Pablos aborda una cuestión muy interesante, que es la naturaleza del culto a Dios, del culto interno y del culto externo y público. La tesis recoge una argumentación muy ordenada, de índole epistemológica, en primer lugar, del conocimiento que tiende hacia Dios, de la dependencia humana de Dios, de la necesidad de ofrecer a Dios culto interno, del culto externo y, por último, del culto público debido a Dios. En 1899, Francisco de Torres Galeote aborda en su tesis la posibilidad y el valor de las pruebas sobre la existencia de Dios, se detiene sobre todo en las pruebas a posteriori, tratando el argumento ontológico y argumentando con autores clásicos, especialmente Nicolás de Malebranche, San Anselmo de Canterbury, o una referencia a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Ese mismo año, Sebastián Andújar diserta sobre el panteísmo, que como veremos era otra de las tesis recurrentes, y su refutación. En su texto pues llama la atención las citas frecuentes de autores panteístas. Cita en concreto a Scoto Erígena, a Giordano Bruno y a otros autores modernos, Spinoza y Schelling. Y propone algunos argumentos contra el panteísmo, la finitud y contingencia del mundo, y después un ejercicio muy interesante que es la reducción al absurdo del panteísmo, ¿no?, para hacer ver su contradicción interna. En 1914, José Holgado Justa vuelve a presentar una tesis sobre el panteísmo, en donde se centra en la descripción, sus refutaciones, presenta argumentos contra algunos autores, especialmente Giordano Bruno y Fichte, la única cita que yo he encontrado a este autor en las tesis que se presentaron, y también lleva a cabo una refutación temática, distinguiendo entre sustancias finitas e infinitas, y de ese modo anulando la noción de panteísmo. En 1908, Ildefonso Montero Díaz aborda la cuestión en su disertación de doctorado sobre la naturaleza de los fenómenos y el espiritismo. Yo creo que esta es la que se lleva la palma en tesis de tema novedoso, porque en toda la tesis va abordando las cuestiones científicas del momento y aborda temas muy interesantes. El magmatismo, el magnetismo, todos los grandes autores espiritistas de la época, en un análisis histórico muy interesante, y concluye, eso sí, considerando la naturaleza demoníaca de los fenómenos espiritistas, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no?, ese tema, ¿no? En 1916, José Sebastián Bandarán presenta en su disertación la perfecta simplicidad de la esencia divina, que no contiene composiciones ni físicas ni metafísicas, ¿no?, en un tema donde aborda la cuestión recuperando argumentos del neoplatonismo, bastante interesante. Y por último, en 1926, Fernando Romero Contioso vuelve a disertar contra el absurdo del panteísmo, que en último término es una negación de la razón, o sea, el panteísmo como movimiento filosófico es una negación de la razón, es una negación de la existencia de Dios y, digo, en último término, una negación de la propia libertad humana, ¿no? Son los argumentos que él propone.
Bien, pues estas son las tesis de filosofía que se defendieron en la Pontificia Universidad de Sevilla. Conclusión. Fíjense, a mi modo de ver, la Facultad de Filosofía en la Universidad Pontificia de Sevilla supuso, en primer lugar, la consolidación de la filosofía escolástica, especialmente significativa la recepción en el marco de la universidad de las encíclicas Aeterni Patris y Pascendi, que promueven, y así se recibe en esta facultad, el estudio de Santo Tomás como verdadera base filosófica y teológica. Por medio de la recepción del pensamiento tomista se proporciona un marco conceptual con el que poder responder a los desafíos de los movimientos filosóficos de la época, especialmente el racionalismo, el positivismo que va emergiendo y también, sobre todo, la cuestión del modernismo, especialmente a partir de la Pascendi de San Pío X. En segundo lugar, la Facultad de Filosofía, a mi modo de ver, trajo consigo una cuestión importante, que es la formación del clero, capacitándolo en el pensamiento escolástico y en la defensa de la doctrina católica. Yo, cada vez que alguien habla, ¿no?, de por qué, de dónde se encuentra la importancia de tener una facultad de teología, aludo a un argumento que le escuché a mi profesor, don Manuel Martín Riego, hace como 25 años. O sea que es un argumento añejo, pero sí, yo siempre lo digo. Mi profesor decía, nunca en la historia el clero de Sevilla estuvo mejor formado que en los años que pervivió la Universidad Pontificia. Años en los que el párroco y el vicario parroquial de Villamartín eran doctores en teología. Pues yo, ese argumento va a misa y vuelve casi, ¿no? Así que, pues eso, yo creo que en este sentido la formación del clero fue una de las grandes aportaciones de esta universidad. Una universidad que nosotros muchas veces tendemos a ver con cierto recelo, pero yo creo que lo hacemos porque juzgamos mal lo propio. El ambiente y las deficiencias de la Pontificia Universidad de Sevilla era el ambiente y las deficiencias de todas las pontificias universidades, seguramente no solo en España, ¿no? Con lo cual... Francia de 43 quedan 6, en Italia de 53 quedan 3. O sea que... En España de 11, una comilla. Con lo cual, pues, era algo general, claro. Esta formación, del clero será también la base del pensamiento de muchos intelectuales católicos que acceden a este reto de la formación filosófica precisamente a raíz, ¿no?, de la motivación y de la iniciativa de los clérigos en muchas ocasiones. En segundo lugar, en este sentido, la continuidad de la tradición católica, de la filosofía católica, en el marco de una sociedad en cambio político y cultural. Otro elemento fue la centralidad de Roma en la educación filosófica y teológica. La creación de las universidades aseguraba la posibilidad de una uniformidad doctrinal en los seminarios y de una profundización en este punto. Y, por último, terminamos con como empezamos, ¿no?, la crisis de esta facultad, la propia universidad y su supresión fue seguramente, con perspectiva histórica, un mal, porque hizo que durante un tiempo la formación del clero disminuyese, careciera de sentido enviar
a profesores, a futuros profesores para su formación a ateneos fuera de Sevilla y se perdiera el nivel cultural no solo del clero, sino de la propia Iglesia de Sevilla. Así que, bueno, pues esto es un poco el recorrido a través de esta iniciativa que fue la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Palma Ramírez, por esa intervención tan clara, tan dilatada en el tiempo, que nos ha permitido acercarnos efectivamente a la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Sevilla. Sin interrupción pasamos al segundo de los intervinientes, el doctor Manuel Martín Riego, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, con los estudios de Teología en Granada, estudios de Historia en la Gregoriana de Roma, de Archivística y Biblioteconomía en la Escuela Vaticana, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla con el tema Iglesia y Sociedad Sevillana en la segunda mitad del siglo XVIII. Él fue fundador y primer director de la revista Isidorianum. Gracias a su iniciativa se creó esta cátedra Beato Marcelo Espínola en 2007, que perdura hasta la fecha. Ha sido director de ella, ha sido director también del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, que se publica desde aquel mismo año. Él ha sido profesor de enseñanzas medias, profesor del Liceo Cervantes en Roma durante 4 años, durante su estancia en Roma, cuando ampliaba sus estudios, profesor de Historia de la Iglesia del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, de la Escuela Diocesana de Teología para Seglares, profesor y coordinador del área de Humanidades del Centro de Estudios Cardenal Espínola, CEU, y por supuesto profesor de la Facultad de Teología de San Isidoro, donde imparte la asignatura de Historia de la Iglesia moderna y contemporánea, ahora solamente moderna, ¿de acuerdo? Sus publicaciones son muy amplias, todas centradas en la historia de la Iglesia, en la Archidiócesis de Sevilla, desarrollando temas como la economía, la sociedad de la Iglesia. Sus estudios sobre el clero son fundamentales para conocer cómo es el clero sevillano de la edad moderna y contemporánea, y yo creo que marcan época y marcan una forma de trabajarlo, sobre todo los aspectos relativos a la formación que debería de llevarse a cabo, de copiarse en otras diócesis. Tiene publicado una docena de libros, alrededor de un centenar de artículos en revistas tanto nacionales como extranjeras, y por citar algunos de ellos, pues entre sus últimos libros, el libro sobre el Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla, desde los 125 años de la presencia vedruna en la archidiócesis, y el último, pues en colaboración, sobre el cardenal Amigo y Vallejo, que se publicó el año pasado, hace 2 años. Él es un asiduo del anuario y publicó el año pasado, y por supuesto este año va a estar también con la intervención que va a desarrollar hoy, que es el estudio comparativo de la Pontificia Universidad de Sevilla y la Pontificia Universidad de Granada, 1897-1931. Cuando quieras, Manolo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están aquí hoy. Y el tema, como bien has dicho, es la Pontificia Universidad de Sevilla y de Granada, estudio comparativo. Ambas se inician en 1899 y ambas finalizan en 1897 y en 1931.
Ustedes sabrán la importancia que le da la Iglesia Católica al clero. Decisivo fue el Concilio de Trento. ¿Dónde se preparaba el clero antes de Trento? Donde podía. Y en los libros de visita se encuentran ustedes epítetos siguientes para hablar de un párroco. Es ignorante, es bárbaro, agreste, por ejemplo, dos de Morón, por señalar un sitio. En el Concilio de Trento se hace que la salvación de la gente, salus animarum, suprema lex ecclesia. La suprema ley de la Iglesia es la acción pastoral, la salud de las almas. Dicho el lenguaje, sin duda, de aquella época. Hoy decimos la atención pastoral a los fieles, pero en definitiva es, sin duda, lo mismo. Trento quería, uno de los problemas que había surgido en la Reforma era, aparte del asentismo de los clérigos, gran defecto, un párroco una parroquia, un obispo una sede, porque había gran asentismo. No cabe duda en que la más importante fue parar la ignorancia del clero, que era grandísima, salvando a lo mejor el mundo de los canónigos y cierto mundo ya muy reducido. Pero el clero parroquial adolecía de una gran ignorancia, no solo en España, en Francia, en Alemania y en todos los sitios. Hoy conocemos muy bien la historia de los seminarios, que tardaron. Fíjense ustedes por los datos. En el 16, España se habían erigido 20 seminarios conciliares, entre ellos de Granada, que no fue un seminario conciliar, como dice Martín Hernández, un seminario pretridentino, porque realmente Granada no tiene seminario hasta 1842, que inmediatamente en 1852 lo hacen seminario central, como han dicho antes, y después universidad. Fíjense ustedes, en 1995, la BAC, la editorial de la cultura católica, pues empezó a publicar la historia de las diócesis. Va por el tomo 24. Yo me he peinado casi toda la formación del clero en todos los tomos. Y ya tenemos bastantes datos, pero fíjense ustedes lo bien que me hubiera venido lo de Granada. Y por una discusión que no cabe aquí entrar en ella, Granada no tiene su tomo. En cambio, Jaén y Córdoba la tienen, que lo dirigió Nieto Cumplido. Sevilla, Jerez, Cádiz, Huelva la tienen, que la dirigió José Sánchez Herrero. Almería, Guadix y Granada carecen de ello. Entonces, fijándonos en ello, vamos a dar pues una visión general, y me ha servido mucho la charla de nuestro compañero, de nuestro decano Manuel Palma, porque me va a ahorrar una serie de cosas y yo puedo centrar ya en los títulos, en la correlación entre ciencia y virtud, en la correlación entre cargos y preparación. Y vamos a ver ese elenco de tantísimos doctores. Es verdad que era de prestigio, vamos a ver cómo algunos en 3 años eran doctores en teología, en filosofía y en cánones. Claro, la universidad, pues, de eso. Bueno, pues vamos a ir un poquito viendo en ese sentido. Los seminarios centrales se logran a raíz del concordato de 1851, y es más, la Iglesia ya tiene sus planes de estudio, porque antes mucha gente estudiaban, Espirola entre ellos, y muchos de ellos, Tejero, el padre Tejero, pues estudiaron en la Universidad de Sevilla, porque había fundamentalmente carrera de teología. Por ejemplo, Ayueva, que fue rector del seminario, y unos cuantos, digo, en Sanlúcar, pues daban teología allí, hasta 1868, que ya desaparece sin duda totalmente. ¿Cómo se crea la Universidad de la Pontificia de Granada? Como se crea la de Sevilla, justamente igual.
Por eso es muy fácil el estudio comparativo, porque tenían los mismos estatutos, la misma, más o menos, normativa de los planes de estudio. Ya a lo mejor de los programas dependían de los profesores, pero igual que la plantilla que nos han puesto aquí antes, así la tenemos en Granada, ¿no? Se crea en la Constitución, la Instrucción Cum Apostolicum, dan las normas que hay que seguir. En la Facultad de Teología de Sevilla, pues son los obispos anteriores a Spínola los que lo deciden. Por ejemplo, de la Lastra, Lluís Garriga, Morón, Ceferino González, Benito Sanniforés, los anteriores a Spínola la piden, lo logra Spínola. Pero bueno, todo lo expediente ya se había ido a lo largo de los siglos, de los años. Aquí nos habían dicho que justamente el cardenal Spínola se queja de que sus sacerdotes tienen que ir a Granada para poder ocupar después puestos altos. En concreto, tengo aquí un dato. Francisco Bullón y Pavón, muy famoso que era, canónigo. Y este hombre, que era de Hinojos, tiene una amplitud de estudio impresionante. Yo he tenido su expediente en las manos, todos sobresalientes, o meritísimos, que se decía en aquella época. Pues este hombre se tiene que ir a Granada 2 años para conseguir el doctorado en teología. Y claro, por eso se queja Spínola ante el Papa y le dice: hombre, es que los míos tienen que gastar un dinero, irse fuera, y además los altos puestos lo consiguen gente que vienen de fuera. Y entonces le pide a esto. Y el arzobispo pues hace en el boletín oficial del Estado, con el boletín general del Estado, de la diócesis de Sevilla, sale todo el plan de estudio. Sevilla logra hacer un librito con todos los trámites. Se llama Erección o Herencia Apostólica, Facultatum Sacrae Theologiae, Iuris Canonici e Filosofía Scholastici, 1897, hecho en Rodríguez, en la imprenta. Hay en la Biblioteca de Sevilla, hay bastante, y sobre todo en el archivo del seminario, que en 1997 se llevó al arzobispado y forma parte del fondo arzobispal como archivos incorporados, es decir, que está allí esperando el sueño de los justos, porque de ahí no va a salir y no debe salir, ¿no? Bien, en ese sentido, el seminario de Sevilla tiene una larga historia, que no entramos en ella, pero se crea tarde, 1831, 3 siglos después. No entramos por qué, pero está 10 años en Sanlúcar de Barrameda, con el nombre San Francisco Javier, por el arzobispo Cienfuegos y Jovillano, que era Francisco Javier, y por el que donó más de 4 millones de reales entre vino, bodega y ese tipo de cosas, y creó el seminario. Aquello se dijo que el testamento no estaba bien hecho, que lo que quería Verdejo, Francisco Javier Verdejo, era un colegio de bachillerato. Las cuestiones políticas incidieron y cerraron el seminario. Sevilla se quedó sin seminario hasta 1848, que se trajo ahí a la Puerta de Jerez, donde está la capillita esta, ahí estuvo el seminario, hasta que en 1901 pasan al Palacio de San Telmo, donde yo estudié mi carrera, donde yo después di clase, mucho tiempo en el Palacio, y ya cuando el Palacio casi se caía, se quedaba la Junta con ellos, y a nosotros nos llevan a una caracola, y después pasamos en el año 2000, 1999, a este edificio. Vamos a ver los estatutos. Ya nos han dicho por aquí bastante cómo era el personal académico. Se ha hablado de los cancilleres, se ha hablado de los prefectos de estudio, de los secretarios, y después yo hablaré un poquito de los profesores, ¿no? Pusieron aquí antes la inscripción que hay en el Palacio de San Telmo. Cuando entra uno en la capilla, hay 2 inscripciones. Una del traslado del seminario allí,
porque el rector era Modesto Avini Pinedo, que también era prefecto de estudio después, tuvo que compatibilizar unos cuantos meses, después ya renuncia. Hay una inscripción de que allí se instala esta Universidad Pontificia. Los estatutos y todas estas cuestiones irán igualmente en Granada que en Sevilla. Viene a ser prácticamente los mismos estatutos, ¿no? En la de Sevilla tengo una lista de 63 profesores, del cual vamos a hablar algunos, porque 4 o 5 llegaron a obispos. Entonces, insistiremos sin duda en su currículum. Exámenes y grados. Ya no han hablado parte de esto, pero había unas academias que le han dado importancia anteriormente, le han señalado, en Granada se llamaban círculos. Y era pues, una cuestión académica bastante importante, porque no solo tenían premios, pero, por ejemplo, desde la erección de la Pontificia hasta su supresión, en Sevilla se celebraron 106 academias solemnes en la Facultad de Teología, es decir, que era un plan de estudio prácticamente. 84 en la filosofía escolástica y 37 en la de Derecho Canónico. Habían unas cuestiones de premio y demás. La facultad, eran 3 facultades en la Universidad Pontificia. Derecho Canónico, se llamaba cánones porque todavía no estaba el Código de Derecho Canónico hasta 1917, Filosofía Escolástica y Sagrada Teología. Vemos aquí, como el cuadro que nos pusieron antes en filosofía, está aquí en teología y en cánones. Tenemos que de 1897 a 1931 los alumnos matriculados y examinados en teología ascienden a 2.270, con la salvedad que hicimos antes, ¿no? Normalmente también venía gente de fuera, porque hacían un bienio y, sobre todo, para los profesores, la fuente fundamental, ¿no? O la base fundamental, o la cantera, podríamos decir, del profesorado, estaba en la misma Universidad Pontificia. Ahora, sin duda, lo veremos. La Facultad de Filosofía nos lo han visto perfectamente y vamos a ver ahora los grados otorgados. Fíjense la diferencia que hay, cómo la Facultad de Teología es la que más incide. Es lógico. La teología era exigible para aquellas personas que se iban a ordenar de sacerdote. El código los cánones no, pero veremos por qué se hace. Fíjense, bachilleres en teología 263, 35 en filosofía, 78 en derecho canónico. Licenciatura en teología 345, más que los bachilleres. ¿Por qué? Porque venían de fuera, mucho, ahora veremos. 33 en filosofía y 84 en derecho canónico. Pero fíjense ya los doctorados, 101 en teología, 22 en filosofía y 34 en cánones. Pero lo importante es ver qué irradiación tenía las facultades de Sevilla, la Pontificia. Fíjense ustedes, de las 334 personas que tienen grados en teología, arrojan la siguiente estadística. 147 son de la diócesis de Sevilla, pero fíjense, 57 de Córdoba, incide. 50 de Badajoz, 20 de Jaén, 15 de Málaga, 10 de Cádiz, 3 de Plasencia y después ya 2 de muchísimas de ellas. Llega prácticamente la influencia hasta la Vicaría de Gibraltar. Entonces vean cómo, pero sobre todo las diócesis que nosotros llamamos sufragáneas, como Badajoz, que entonces lo era, como Cádiz, que sigue siéndolo, como Huelva no era diócesis entonces, como Córdoba, etcétera, incluso Jaén y Málaga venían aquí a licenciarse. De hecho, consigue grado aquí en la Facultad de Teología de Sevilla en 1900, San Pedro Poveda, el fundador de la institución teresiana,
que era bachiller por Granada y viene aquí. Seguramente tendría alguna amistad con el tribunal o con la de eso y se viene aquí. Y paró en el barrio Santa Cruz. Claro, no podía de eso en el seminario, pero fíjense, igual pasa con derecho canónico. 34 de la diócesis de Sevilla, de 94 personas, 13 de Badajoz, 11 de Córdoba, 9 de Cádiz, 6 de Málaga, 3 de Palencia, y la de filosofía no tiene esa irradiación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente eran algunas veces profesores. Por ejemplo, Tomás Muñiz y Pablo, que ha salido, que después sería arzobispo de Santiago de Compostela, pues este hombre estudió sin duda filosofía. Vean que tenemos en esta época 7 doctores in triplici. Doctor en Derecho Canónico, doctor en Filosofía y doctor en Teología. Por ejemplo, Jerónimo Armario Rosado era doctor en Teología 1898, en Filosofía 1899 y en Cánones 1900. Pues bien que corrió, ¿no? Tomás Muñiz y Pablo, doctor en igual, eran profesores de aquí. Y bueno, seguramente era inminente. Fíjense ustedes lo que dice Cuenca Toribio de los títulos de esta época. Ustedes conocen a Cuenca Toribio muy bien y vean. Nunca como entonces fue tan intenso en los miembros del clero secular el deseo de cursar diversas licenciaturas, dice el hombre. Mero afán coleccionista, en ciertos casos o con mayor frecuencia, huida de una existencia tediosa, la fiebre de grados, que dejó al sacerdocio leoniano de León XIII, reflejó múltiples veces la noble intención de perfeccionar el utillaje de su misión. No se puede ser más extraño escribiendo. Pues vean, lo que sí es verdad es que había una gran afición, sin duda, a los títulos. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Aparte del desprestigio de los títulos, que después se ve, ¿no? La correlación entre grados y cargos. Y para eso he preparado una ficha aquí, porque son muchos datos y para no... Bueno, yo ya no me lo puedo perder de memoria, casi los nombres me salen. Cuando van nombrando fulanitos, yo estoy pensando, pues fue cura de Santa Cruz, fue de esto de los otros, ¿no? Por ejemplo, el primer obispo que sale de la Universidad Pontificia es Leopoldo Eijo Garay, que fue obispo de Tui, hoy Tui Vigo, de Victoria, de Madrid y en 1946 patriarca de las Indias Occidentales. Este era de Vigo. Se vino porque su padre se vino por aquí, pero, por ejemplo, San y Sarabia sí era de esta zona, ¿no? Y este hombre llegó a obispo de León y obispo de Jaén. Tomás Muñiz y Pablo era también de Castaño Robledo, tiene allí su calle, era la persona más famosa que ha surgido de este pueblo. Fue obispo de Pamplona en 1928 y arzobispo de Santiago en 1935. Y uno de los que se ha enfrentado con ellos es el Balbino Santos Olivera, que es obispo de Málaga y después de Granada en 1940, y sale del Cabildo. Eran los momentos que se hacían oposiciones al Cabildo y a curatos, y entonces venían prácticamente de León. Este estudió en la Gregoriana y también estudió en la Gregoriana Leopoldo Eijo Garay. Pero fíjense ustedes que también salen los vicarios generales, que así es lógico, ¿no? Jerónimo Armario Rosado, que fue con Irundain y con Segura, fue vicario general. Otro que sí habrán escuchado ustedes, Francisco Carrijón Mejía, que tenía después un sobrino que fue sacerdote operario, y, por ejemplo, este no quiso entrar de entrada en otras instituciones y oposita a curatos. En la oposición a curatos de 1925 consigue 29 puntos sobre 30, fue la máxima nota.
y pidió la parroquia de San Andrés y San Martín de Sevilla, que estaban unidas entonces. Ya el plan de remodelación de la diócesis suprimió la de San Martín y la consideró unida. Después fue canónigo y después fue vicario general. Y Andrés Galindo Campos, a él lo conocí yo en ese sentido, pues yo me ordené en su época, fue el que tomó a larga distancia posesión don Carlos Amigo cuando lo nombran arzobispo de Sevilla. Toma posesión de él Andrés Galindo Campos y muere cuando don Carlos llega en el 82 y toma posesión personalmente el 29 de junio, pues muere al poco tiempo. Pero además, fíjense la categoría de muchos de ellos. Rectores del seminario. Manuel Rodríguez Sánchez fue profesor de Sevilla y de Córdoba, de San Pelagio, porque era de Córdoba. Se la trajo Ceferino cuando se vino de allí. De 1902 a 1912, rector del seminario. Modesto Avín y Pinedo, ya ha salido aquí. De 1896 a 1902. Había sido prefecto de estudio también en esa época. Severo Daza, que era de Carrión, de los Céspedes. Todavía están por allí los Daza. La mujer de Piru es Daza de apellido, no se le voy a preguntar si le tocaba algo. Eso fue mucho tiempo rector del seminario. Francisco Marín Roballo, del 29 al 41, era de San Lucas la Mayor y también es rector del seminario. Y sobre todo, más tarde, en 1941, con Segura, lo que pasa que dura poco, es de San Nicolás del Puerto, don Avelino Esteban Romero, que estudió en la Gregoriana, fundó el Isidoriano en el número 0 y además fue director del Centro Diocesano de Estudios Superiores Isidoriano. Y si vemos los curatos, el concurso a parroquia de 1925, tenemos 81 opositores, 21 graduados, 16 doctores, 12 licenciados y un bachiller, 44 de la carrera completa, 7 de la carrera abreviada, es decir, la carrera que se hacía para aquellos que no tenían dotes ni económicas ni intelectuales y hacían un cursillo de estos intensivos, del INEM o del PPO o cosas así, y bueno, tenían los peores puestos, ¿no? Lo simpático es, como decía antes, que en Villamartín, y no solo en Villamartín, en muchos pueblos tú te ves que el único doctor que había en el pueblo era el cura, como pasa en Castilleja, ¿no? Y eso, entonces, bueno, seguimos. Correlación entre grado y cargo, lo hemos visto. Vean, por ejemplo, si vemos el cabildo, las dignidades de la catedral eran doctores 4 y 2 licenciados. Los canónicos 18 doctores y 3 licenciados. Los capellanes reales 1 doctor y 5 licenciados. Los beneficiados 5 doctores y 6 licenciados. Los de Jerez 4 doctores y 5 licenciados. Por tanto, la estadística es sin duda bastante alta, como ustedes ven. No obstante, en 1931 se suprimen las universidades. ¿Por qué se suprimen? Ya nos han dicho algo, pero es bueno refrescarlo, ¿no? Las 3 facultades de filosofía, teología y derecho canónico habían hecho posible, sin duda, la mejora intelectual del clero diocesano. Eso no lo pone en duda nadie. Y había posibilitado que en su misma diócesis pudieran tener título, no tenían que salir a ningún sitio. No obstante, existían ciertos problemas endémicos a los que había que poner remedio y solución. Por eso hay una comisión, ya en la época de Pío XI, donde se está viendo cómo funcionaban las universidades pontificias. Ya lo han visto en los títulos que daban.
Entre las causas figuran un profesorado mal retribuido y alternando, y eso era condicionante. Yo recuerdo cuando empezamos en el Centro de Estudios Teológicos, ya en los años 80 y 90, casi todo lo que dábamos clase, o teníamos clase en un instituto para poder vivir, o tenían sus parroquias, entonces había que alternar. La biblioteca estaba bien dotada de volúmenes antiguos. De hecho, la tesis doctoral de una bibliotecaria nuestra, de Amparo, fue sobre el fondo antiguo. Y hay muchísimas obras, pero fíjense, solamente había suscripción a una revista en 1931. Por tanto, la dotación, los alumnos frecuentaban muy poco la biblioteca, hoy pasa igual. Para el doctorado no es necesaria la tesis, ya lo hemos visto, ¿no? Y la acumulación de eso. Algunos profesores eran nombrados sin ser doctores. Fíjense ustedes, tengo aquí anotado en esta ficha que antes hemos visto, que de todos estos profesores que eran nombrados, más de 25 ponen el texto, obtiene la asignatura con dispensa de grado. Y muchas veces no había posibilidades porque no había dinero, pues lógicamente lo que hacían era alumnos aventajados del último curso, lo ponían de sustituto cuando el profesor no venía, que era frecuente, porque cuando yo entrevisté a dos sacerdotes ya mayores, don José Barriga, que era párroco de San Ildefonso, y Ruiz Mantero, que era párroco del Sagrario, le hice una encuesta en los años 90 para el libro mío sobre el seminario, me decía: Manolo, si es que tenían 80 y tantos años y se le iba la cabeza en la clase. Es decir, que la situación era difícil. Para que vean los datos, ninguna de las pontificias universidades de España, excepto la de Comillas, cumplía con los requisitos propios de una universidad. Ya lo dije antes, en Italia de 43 quedaron 5 facultades teológicas. En Francia de 6 una y en España de 11 únicamente Comillas. ¿Qué exigió la Deus Cienciarum Dominus que nos han dicho antes? Exigió fundamentalmente que tuvieran biblioteca, una amplitud de cuestiones en las ordenaciones de cómo había que organizar y cómo dotar la universidad. En España se complica. Viene la Segunda República y se complica la dotación de curriculares, con lo cual la Iglesia queda en una situación socioeconómica imposible. De hecho, nombran a una persona, a Marcelino Laechea, que después fue arzobispo de Valencia, le escribe el arzobispo de Sevilla para que vea cómo están los papeles para la nueva universidad, para el nuevo programa. Le dice: he procurado averiguar cuál es la mente de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades en lo que toca a toda España, y he sacado en limpio la siguiente conclusión que le escribo a su eminencia. La Sagrada Congregación no concederá nada a no ser que los interesados, lo mismo en España que en otras partes, no hayan formulado una petición en regla acompañada de los estatutos correspondientes. Dichos estatutos han de estar hechos según las normas que dio la Sagrada Congregación en el apéndice segundo de las ordenaciones. Una vez hecha la petición, presentados los estatutos, la Sagrada Congregación la examinará y dará su aprobación y pondrá los reparos que juzgue conveniente. ¿Quién subsistió? La de Comillas. Y subsiste porque plantea el nuevo plan de estudio. Después voy hablando aquí de los estudiantes que fueron a Roma y que sin duda enriquecieron la universidad, ¿no? Ya verán ustedes aquí, verán en apéndices la relación de cancilleres, de secretarios, los 3 colegios famosos de colegios de doctores, de filosofía, de teología y de derecho canónico, y verán una relación de 63 profesores. De estos 63 profesores eran 60 doctores.
2 licenciados, el que daba historia eclesiástica y el que daba canto gregoriano, y uno que no aparece el título porque daba canto llano. Los mismos no le exigían titulación, tenía una buena voz y con eso sin duda bastaba, ¿no? Bien, esto sería, lo verán ustedes después en el apéndice, los libros de texto. Los libros de texto son unos libros de texto, como nos han dicho aquí, de filosofía escolástica. Fundamentalmente los textos son apologéticos. Los manuales duran los 31 años, es decir, que muchos manuales se ponen en 1897, están en 1931 y sigue. Por ejemplo, Jerónimo Armario hizo su propio manual escribiendo un libro de astronomía y duró ese libro de 1901 a 1931. Me imagino que la astronomía cambiaría algo, ¿no? Pero bueno. Y eso lo verán ustedes cuando tengan los discursos de principio de curso, pero vean que también he añadido los grados que se dieron en comillas. En comillas, en 20 años tenemos 1094 titulados en teología, 795 en filosofía. Fíjense ustedes cómo eran en aquella época aquí, que fueron 22 los doctores, y 529 en cánones. Es la facultad de filosofía la que concedió más grados. Quiere decir que tenía sin duda importancia en este sentido. Veamos si os parece bien. ¿Estáis muy cansados ya o no? Bueno, también tenemos aquí el de Canarias, el de Toledo, el de Valencia y el de Santiago de Compostela. Superan las 1000 titulaciones. ¿Sí? Ese amor a la titulitis que decíamos antes parece ser que era real. Es decir, la gente se creía que teniendo un título rápidamente de eso. En Granada no hubo seminarios, repito, hasta 1842. ¿Qué es lo que hubo? Un colegio llamado Colegio San Cecilio, que la Constitución, Pedro Guerrero, me parece, dio las constituciones y por ahí se rigieron, hasta que después el seminario decae. ¿Por qué el descenso de alumnos? Y esto es bueno que lo veamos. Está claro que el descenso del número de alumnos estaba motivado por la política anticlerical del momento, en el siglo XIX, y las dificultades que se iban presentando a la enseñanza religiosa, eliminación del estudio de la religión como asignatura obligatoria en los institutos y facultades, supresión de las facultades de teología en la universidad. A ellos tenemos que añadir la supresión económica para el seminario. El seminario estaba dotado por el Estado, en Sevilla recibía 22.000 reales, después subieron y después tuvieron en peseta, había bastante. A esto tenemos que añadir la supresión de la dotación económica para el seminario, desprestigio del clero e inseguridad económica de los sacerdotes. Entonces, lógicamente, con ese panorama era casi muy difícil de eso, porque antes de esto el sacerdote se ordenaba a título de beneficio, es decir, que tenía dinero el personal y su familia para mantenerse. Ya a partir del siglo XX, finales del XIX, el sacerdote se ordena servicium ecclesiae, para el servicio de la Iglesia. Eso sí, el arzobispo o el obispo tiene que procurar los bienes para mantener a esa persona, ¿no? ¿Y de dónde lo saca? Repito, tenemos este colegio. El personal académico viene a ser prácticamente, el personal, el cuadro académico igual. En el de Granada se llama vicecanciller o prefecto de estudio, indistintamente. Aquí aparecen, ya lo verán ustedes cuando esto se publique, los 4 cancilleres, que eran José Moreno Mazón, José Meseguer y Costa, Vicente Casanova Marzol y Lino Rodríguez Ruesca. Fueron los cuatro cancilleres. Este era auxiliar, pero se ve que el otro estaba bastante
bastante enfermo, ¿no? Vemos aquí los programas, las tesis al mismo nivel, el plan de estudio y, fíjense ustedes, los colegios de doctores. Tenemos en teología 10 doctores en el colegio. En Sevilla era más largo la plantilla de doctores, ¿no? 7 doctores en filosofía y derecho canónico y teología. En tríplice, como hemos dicho, 3 doctores en teología y tenemos, sí, están ahí prácticamente los 10. En derecho canónico tenemos 9 doctores en teología y cánones y uno en teología, un licenciado en teología, filosofía, cánones y derecho civil. Hay un reglamento en 1910 y prácticamente hay en Granada un colegio, seminario de teólogos y juristas llamado de San Dionisio Areopagita, situado en el Sacromonte. Y el clero de Granada tiene mejor formación ya en esta época. ¿Por qué? Porque en el Sacromonte se daba licenciatura y doctorado en teología, en derecho canónico, pero además derecho civil, porque eran los mismos profesores de la Universidad de Granada los que daban derecho allí. Y además el bachiller no en teología, sino el bachillerato normal que nosotros hacemos antes de entrar a la universidad, también estaban convalidados allí, es decir, que podían tenerlo como lo hacía un instituto, ¿no? Tenían efectos civiles normalmente. Esto motiva los siguientes datos, si son tan amables, pues lo veamos, ¿no? Por ejemplo, perdón, un segundito, son muchos datos y demás, ¿no? Tenemos libro de registro de alumno matriculado en San Cecilio procedente del Sacromonte, de 1897 a 1924. Tenemos 409 títulos en teología, 37 en filosofía, vean la bajada, y 446 en derecho canónico. También tenemos los estudios de los que lo hicieron sin duda en Granada. Y vamos a terminar, si os parece, viendo un caso raro, extraño, pero bueno, que sucedió, ¿no? Y le afecta al que era prefecto de estudio o vicecanciller de la Facultad Pontificia de Granada. Lo hemos titulado El caso del doctor Luis López Dóriga y Meseguer, deán de la Catedral de Granada, vicecanciller de la Pontificia y secretario canciller, mientras su tío fue el arzobispo de Granada. Vean que el enchufe sin duda se da. Este hombre, Luis López Dóriga Meseguer, nació en Oviedo en 1885. Era hijo de Hilaria de Vinaró y del médico municipal López Dóriga, del que pronto quedó huérfano. La madre era hermana del sacerdote José Meseguer y Costa, que en 1905 fue nombrado arzobispo de Granada en sucesión de José Moreno Mazón. A Granada le acompañó su sobrino Luis, que tenía 20 años. Venía como familiar o persona de confianza. Lógicamente, estudia teología y es ordenado sacerdote en 1908. Ocupó cargos importantes: vicecanciller de la Universidad Pontificia de Granada, canónigo y deán de la Catedral de Granada. Viajó por toda Europa, fíjense en la época, donde realizó estudios de sociología en Alemania, llegando a dominar el francés, inglés, italiano, portugués y latín y catalán. Era doctor en filosofía, en teología y en ambos derechos y maestro nacional.
académico de Bellas Artes y profesor de Sociología. Era amante de los Boy Scouts, igual que su tío el arzobispo, y fueron medalla y protector de los exploradores granadinos en ese sentido. Hay una conciencia social en su tío y en él. Creó centros obreros y el diario La Gaceta del Sur. El 9 de diciembre de 1920 falleció su tío, su principal apoyo. El arzobispo constituyó el Consejo Diocesano de Acción Católica, siguiendo las aspiraciones de Roma y secundando las normas del arzobispo de Toledo, cardenal Aguirre. En su establecimiento, organización y primeras directrices incidió su sobrino. Fallecido su tío, que era su principal apoyo, el nuevo obispo, que venía de Almería, Vicente Casanova y Marzol, votaría todas sus iniciativas siempre en contra, y se quedó así. Pero Manuel Azaña lo atrajo a la política. En 1922, López Dóriga apoyó a los obreros electrogasistas en huelga y a los tipógrafos de La Gaceta del Sur, diario católico donde él hacía las funciones de consejero delegado. De esta manera perdió la confianza del nuevo cardenal, del cardenal Casanova, pese a lo cual llegó a ser deán. Es decir, porque hubo una jugada ahí, que no entramos en ella, pero querían que se fuera de allí, y él pidió y fue nombrado en este sentido deán, quizás a la merced del duque de San Pedro Galiano. En 1929 apoyó la creación del Museo de la Catedral de Granada. Durante la Segunda República fue diputado en Cortes por el Partido Republicano de 1931 a 1933. Cuestión insólita, complicada, en un destacado sacerdote que le costó las suspensiones y penalidades canónicas por apoyo a su manera diversa de entender la cosa. ¿En qué se amparan? Fundamentalmente se amparan en que él defendía la separación Iglesia-Estado, que la Iglesia en este momento no la aprobaba, ya veremos, y además la ley del divorcio. En 1931 él decía que el divorcio era necesario, con lo cual fue suspendido a Divini, privado de la canonjía, del deanato y de todo. Opositor a maestro de la normal en Granada y se casó con Josefina Roca Falla, maestra nacional. Durante la Guerra Civil pasó de Madrid a Valencia, ayudando a muchas personas como cónsul honorario en Perpiñán, antes de partir exiliado a México, a Veracruz de México y después a México capital. En este país dio clases de humanidades en diversos liceos, sobre todo en el Colegio Madrid, fundado por los exiliados españoles republicanos. Falleció en México, gracias a Dios, después de que fueron levantadas las penas canónicas. ¿Qué nos dice el expediente? En el Archivo Diocesano de Granada se conserva el expediente instruido con motivo de la conducta observada y de sus doctrinas. Vamos, sin duda, a ello. El 27 de octubre de 1931, previa citación, los señores doctores de las 3 facultades de la Universidad Pontificia se reunieron en el Salón de Grados, es decir, prácticamente ya estaba prácticamente la universidad suprimida, ¿no?, bajo la presidencia del ilustrísimo doctor Cuenca Carmona, prefecto de estudio y decano de la Facultad de Filosofía. Se reunieron 5 de teología, aparte de 3 de derecho y 4 de filosofía, además de Juan Cuenca Carmona. Y manifiestan lo siguiente: el proceder manifiestamente escandaloso en que aparece en relación de las sesiones de las Cortes el muy ilustrísimo don Luis López Dóriga, del claustro de doctores de las 3 facultades. Revela que dicho doctor no tiene presente la doctrina mantenida por el Sílabus de Pío IX, donde se condena todas las libertades y todo lo que la sociedad liberal o el liberalismo había traído. La encíclica Immortales Dei
de León XIII de 1835 y demás documentos emanados con la Santa Sede, con grandes escándalos de todos por ser público el lugar en que actúa y muy especialmente escandaloso para el clero y fieles de este arzobispado. Los decanos de dicha facultad estiman que, siendo la actuación de dicho señor contraria a la doctrina normal de la Iglesia, es necesidad absoluta que sea excluido de los 3 claustros, previo expediente que va a admitirse a la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades. También se dio lectura al documento que había presentado el auxiliar de Granada, Lino Rodríguez Ruesca, que estuvo de obispo de 1929 a 1931. Informe sobre la actuación, el que se envía a Roma, firmado por los decanos de Derecho Canónico, de Filosofía y de Teología, que López Dóriga ha votado siempre con los socialistas, votó la totalidad de una constitución atea, antirreligiosa, que consagra la apostasía del Estado y es persecutoria de la Iglesia, cuyos derechos y prerrogativas vulnera, así en la posesión de los bienes materiales como a las religiosas, a la familia, al matrimonio y a la enseñanza, incurriendo en la excomunión contenida en el Canon 2344. Es incompatible, por lo menos, que actúen las constituyentes por su permanencia en el Colegio de Doctores de esta Universidad Pontificia, según el artículo 8 de los estatutos. Se examina la actitud en la votación del divorcio, como la separación Iglesia-Estado. Votar la ley del divorcio es cooperar con la inmoralidad desenfrenada, disolver la familia, el concubinato, etc. Ha votado como legislador democrático olvidándose de la conciencia cristiana y sacerdotal. Ha dicho el canónigo: sería un gravísimo mal no aceptar la posibilidad del divorcio. Defiende la separación Iglesia-Estado. Yo entiendo que la realidad social de España exige la neutralidad respetuosa de la Iglesia y el Estado. Y el Estado debe mantenerse neutral. El Estado español no tiene religión oficial, eso va en contra de la doctrina de la Iglesia. En definitiva, el 31 de marzo de 1932, el vicario capitular envió el rescripto a Juan Carmona, el que había iniciado el expediente, prefecto de estudio de la Pontificia, para que López Dóriga sea eliminado de los cuadros de doctores de la Pontificia, haciendo la anotación en los libros correspondientes, anotando el número del prescripto transcrito. Y dice Lino, el obispo auxiliar, y en cuanto a la comunicación, al mismo interesado el vicario capitular, que es el obispo auxiliar, porque debía estar enfermo el anterior, de hecho creo que muere en 1930, y este sigue, ¿no? Le indica que ya recibiría López Dóriga las instrucciones correspondientes. Quedan muchas cosas por ver, pero que lógicamente no se van a ver. Esto será publicado en el volumen 18 del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, y bueno, y ahí verán los datos y demás. Muy bien. Muchas gracias, doctor Martín Riego. De nada, hombre. Disculpar al doctor Palma Ramírez, que se ha tenido que marchar por sus obligaciones eclesiásticas en este caso. Muy bien, muchas gracias, decía. ¿Alguna pregunta que quieran hacer los presentes? Casos como el de López Dóriga en Sevilla no tuvimos. No hubo. No hubo porque además los prefectos de estudio fueron no fueron así. Este hombre tenía una categoría de estudio, como ustedes ven, impresionante, ¿no? Y bueno, para que vean ustedes las cosas de la historia, hoy admitimos perfectamente en todas nuestras sociedades la separación Iglesia-Estado, sin ningún problema, y es mejor, sin duda, para la Iglesia y para el Estado esta independencia, aunque en algunas cosas se tengan que entender, no son líneas paralelas. En función del ciudadano hay que entenderse.
depende mucho del talante de los políticos y del talante de los eclesiásticos, pero si el talante es bueno, todo el mundo se beneficia, desde un cura párroco con el alcalde, desde un obispo con la Junta de Andalucía, con un alcalde, con cualquier institución, ¿no? Ustedes han visto como aquí no hay graves problemas en ese sentido. Yo recuerdo cuando el Palacio de San Telmo se cedió institucionalmente a la Junta de Andalucía, entonces era el presidente don Manuel Chávez y el arzobispo era don Carlos Amigo. Entonces Chávez invitaba de vez en cuando a los obispos andaluces, iba don Carlos prácticamente. Otro, no. Y yo recuerdo haber visto en el seminario de San Telmo, en el comedor antiguo, aparecer a Chávez para comer allí con la comida de los seminaristas y del arzobispo. Esas buenas relaciones siempre traen cosas positivas para los ciudadanos, no el enfrentamiento, pero bueno, la sociedad es como es en cada momento, ¿no? Pues nada, si hay alguna pregunta, con sumo gusto. El dictado don Juan Pablo está allí poco serio, ¿eh? Muy bien. Si no la hay, tampoco pasa nada. Pasa nada, ¿no? Agradecer a los dos ponentes su intervención, por supuesto a todos ustedes su presencia, tanto los que están aquí presentes como los que nos están viendo a través de la videoconferencia. Emplazarles para el año que viene, para las 19ª jornadas, si Dios quiere, por supuesto, y hacia el mes de junio todas estas dos intervenciones y los demás artículos que estamos ahora mismo confeccionando aparecerán en el nuevo anuario. Muchas gracias. Pues muy bien, un saludo cordial a todos los que nos están viendo desde Sevilla y desde Granada. Así que gracias.